Vamos a hacer una oración para empezar. Señor, gracias te damos esta mañana por permitirnos reunirnos acá como iglesia, en este lugar que tú has dispuesto, pero principalmente porque podemos buscar tu rostro, no solo reunidos, sino también unidos, Señor. Así que quédate con nosotros este día para que abras nuestros oídos, para que abras nuestro entendimiento, podamos aprender un poco más de ti, Señor, y podamos pues seguir tomando decisiones importantes en nuestra vida para seguir perseverando en la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo, la fe que tú nos has dado, Señor. Y bueno, pues ayúdanos, necesitamos toda tu ayuda, Señor, necesitamos tu poder para poder lograrlo. Así que gracias, Padre, te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues esta vez me tocó la primera frase de la oración y providencialmente me tocó la última porque no me iba a tocar hoy, pero me tocó. Me sonó muy cantinfleado eso, pero bueno. Entonces es la frase, estoy yendo hacia la oración. Bueno, yo tengo Nueva Versión Internacional. La frase completa es: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Aquí en la versión NBI, en otras versiones como la LBLA, del mal. También la Reina Valera dice del mal, líbranos del mal. Pero pues básicamente vamos a desentrañar qué podemos meditar, qué podemos entender acerca de esta frase y sobre todo la frase líbranos del mal. Bueno, es una tarea bien interesante. Yo les voy a preguntar para empezar, ¿qué es el mal para usted, para ti? ¿Qué es el mal? Ok. Si Dios es el bien, entonces todo lo que está fuera de Dios, pues sería el mal. ¿Alguien más? ¿Qué es el mal para ti? ¿Qué es el mal? Así como tú lo... insisto, no estoy buscando respuestas de libro de teología, de manual, de algo. No, ¿qué es el mal para ti? Sí, Jesús. Todo aquello que causa daño. Me encanta. ¿Alguien por acá decía algo? Sí. Ir en contra de los preceptos divinos. ¿Ok? ¿Alguien más? Que causa daño. Pues cuando no vamos, bueno, nosotros ahora sabemos que cuando no vamos, como cuando no vivimos según los preceptos divinos, nos causa daño, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nos causa daño las decisiones que tomamos cuando no tomamos en cuenta el consejo de Dios, exactamente. Entonces, finalmente, estas dos respuestas totalmente emparentadas. Y lo que nos decía mi hermana, la ausencia de Dios, ¿qué es ausencia de qué? Una palabrita, ausencia de sabiduría. ¿Ibas a decir algo? Discernimiento, pues sí, sabiduría y discernimiento. Entendimiento, que también es otra de las palabras que usa la Biblia. Entendimiento, ausencia de entendimiento. ¿Cómo se le llama en la Biblia a una persona que no toma en cuenta a Dios o a su consejo? ¿Otra vez? Insensata, necio, y sinónimos, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, si lo extrapolamos, pues sabiduría, discernimiento, entendimiento, etcétera. El mal nos hace daño. A mí me gusta, en consejería uso mucho yo el término sufrimiento. Que si nosotros nos vamos a Isaías 61 y vemos cuáles son las razones por las que había de venir el Mesías, cuál es el ministerio del Mesías, encontramos que es aliviar el sufrimiento. En todas las expresiones del sufrimiento. Maravilloso. Entonces, por eso cuando pensamos, ¿para qué existe la iglesia? Y ahorita
regresamos a lo de la oración y qué nos quiere decir Dios con la oración, porque finalmente Jesús nos está diciendo, oren así, oren pidiéndole a Dios que no nos deje caer en tentación, oremos pidiéndole a Dios que nos libre del mal, del maligno. Entonces le está diciendo a su iglesia, oren de esta manera, tomen en cuenta esto cuando oren. Eso tiene que ver con el propósito para el cual existe la iglesia. Y si como iglesia, fíjense lo que les voy a decir, si como iglesia no tenemos entendimiento, si como iglesia no buscamos en cada decisión que tomamos ser sabios, es decir, tomar en cuenta el consejo de Dios, estamos dejando de cumplir nuestro propósito. Ahora, quizá podemos verlo a nivel micro, individual, y decir, bueno, cada persona. Pero también, si cada persona como iglesia no estamos pensando correctamente, no estamos tomando las decisiones correctas en el día a día, en lo macro, pensando por lo menos a nivel iglesia local, estamos dejando de cumplir nuestro propósito, estamos dejando de ser eficientes en lo que deberíamos ser y hacer como iglesias. Y bueno, esto suena muy abstracto, de, tomemos las decisiones correctas. ¿Qué son las decisiones correctas? Desde que despertamos. ¿Por qué normalmente no podemos dormir? Bueno, sí, vamos a dejar de lado que nos duele la espalda, que tenemos un problema en la ciática, vamos a dejar de lado un problema de salud específicamente, o que ya tenemos que cambiar el colchón, eso ya es otro tema, pero normalmente, ¿por qué no dormimos bien? ¿Por qué despertamos en la madrugada? Inquietud, falta de paz, ansiedad, angustia. ¿Cómo? Preocupación. Ahora, es normal sentir todas estas cosas. Lo que no es normal, por lo menos en nosotros, es dejar que nos dominen. Y si nos dominan, ¿qué va a pasar? Van a guiar estas emociones descontroladas, van a guiar nuestras decisiones, nuestros pensamientos antes. Porque lo que decidimos es lo que pensamos, es lo que sentimos. Y si la ansiedad, si las preocupaciones, si nos roban la paz, las angustias que tenemos, ¿cómo vamos a decidir? ¿Se dan cuenta? Y uno podría decir, yo soy cristiano, ya lo puse en las manos de Dios, ya oré. ¿Pero qué creen? Aquí hay un componente bien interesante porque Jesús nos está diciendo, acudan a Dios, diciéndole que no nos deje caer en tentación, pero también que nos libre del mal. Sí, acudan a Dios para ello, pero hay otra parte que tiene que ver con nosotros. Ya de entrada, el decirle a Dios, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Yo tuve que haber hecho una examinación. Tuve que haber hecho una serie de reflexiones para identificar cómo estoy viviendo. Imagínense si yo le digo a Dios, no me dejes caer en tentación, me levanto y ¡pum!, caigo en la tentación. ¿No les ha pasado? A mí sí. ¿No les ha pasado que le dicen a Dios, líbrame del mal? Bueno, no así con esas palabras, pero van y toman la decisión incorrecta, pecan, hacen algo que está mal. Entonces, la gente genuinamente se pregunta, ¿cómo le hago? Porque yo le digo a Dios, ayúdame a tomar la decisión sabia, y entonces lo que hago después de eso es pecar. ¿Cómo le hago? Porque ya estoy teniendo la oración correcta, pero todo lo que nos ha venido diciendo Jesús a lo largo de esta oración y que hemos estado reflexionando todas estas semanas y meses,
tiene que ver con pensar de manera diferente acerca de Dios, ¿no? Padre nuestro. Es pensar de Dios de manera diferente, ¿no? Y veíamos en esa clase, Padre nuestro. ¿Y qué implica ser su hijo? ¿Se acuerdan? ¿Qué implica? Todo lo que tengo que entender para saber que Él es mi Padre, qué implica que Él sea mi Padre, y saberme su hijo, y qué implica que soy su hijo. Y de ahí, todo lo que estuvimos viendo. El santificado sea tu nombre, el venga tu reino, el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todo tiene que ver con una idea, según Dios, de lo que es la vida, de lo que soy yo, de quién es Él, de este reino, para qué y por qué. Y al final, líbranos del mal. Es decir, ya entendí todo esto. Ahora necesito tu ayuda y tu dirección para tomar las decisiones correctas y no hacer lo malo. Pero bueno, vamos a la siguiente, por favor. Fíjense, ¿a qué mal se refería Jesús? Y bueno, como sé que su griego está muy bien, así como el mío, ahí dice poinaros. No, perdón, ponairos. ¿Ya ven? Los estoy probando. Ponairos. Ahí se lee muy fácil, muy clarito. No, yo lo tengo así digamos, en español. Por eso, y aún así lo pronuncié mal. Fíjense, este mal tiene que ver con esto. A lo que hace daño o daña, como decía Jesús al principio. Lo que hace daño o daña, como mal. Híjole, ¿cuántas cosas entran ahí? ¿Pensamientos que hacen daño o dañan? Pensamientos. Emociones que si no las controlamos, porque yo vengo de una cultura cristiana en el que era falta de fe llorar cuando estabas, era falta de fe estar triste, era falta de fe estar angustiado, era falta de fe ser humano, sentir era falta de fe. Y si alguien lloraba en el velorio de su familiar, le decían, ¿qué no tienes fe? Pues tu familiar ya está con Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué lloras? De eso, bueno, y yo vengo de ahí, pero yo podría asegurar fácilmente que es la cultura mayoritaria del cristianismo en América Latina. Daña ese tipo de pensamiento de que como cristiano todo es espiritual y no puedes sentir tristeza, enojo, angustia, ansiedad. ¿Quién nos dotó con esas emociones? ¿Serán malas? Ahora, ¿qué debemos hacer? Pensar correctamente para dominarlas, para controlarlas, para que no guíen nuestros pensamientos. Y entonces, ahora sí, tomemos malas decisiones, nos hagamos daño y dañemos. ¿Se dan cuenta? Pensamientos, emociones, obviamente decisiones. A veces cuando pensamos en lo que hace daño, lo reducimos al comportamiento, a las malas decisiones que podríamos tomar, ¿no? Mentir, golpear, insultar, ofender, ¿no? Decisiones con las que pecamos y hacen daño. Pero, pues, tenemos que pensar también a nivel de, valga la redundancia, pensamientos, emociones, porque lo que hagamos depende de eso y es parte de lo que somos en nuestra integralidad, ¿no? Entonces, pensamientos, emociones, decisiones, obviamente. ¿Y qué más? También somos ¿qué? A ver, tóquese. Somos cuerpo. ¿Qué podríamos hacer que daña nuestro cuerpo? ¿O qué no podríamos hacer
que daña nuestro cuerpo. ¿Qué se le ocurre? Alimentación, malos hábitos. Bueno, ya con esas dos. Excesos. Intoxicarlo. ¿Cuántas cosas nos hacen daño? ¿Verdad? Tiene que ver, líbrame del mal, Señor. Intoxico mi cuerpo. Ahora, en una base diaria, ¿no? ¿Y cuántas cosas? Lo que vemos. ¿Saben? A partir de la pandemia, ¿saben cuántas consejerías de cristianos, hombres y mujeres, adultos y adolescentes, he atendido de personas que están esclavizadas a la pornografía? ¿Cristianos? ¿Saben cuántas? Son las que llegan a mí. ¿Cuántos cristianos no habrá esclavizados a la pornografía, esclavizados a las redes sociales, esclavizados a video tras video? Ya pasaron 2 horas y el muchachito o el hermano están video tras video tras video. Justo ayer venía caminando por la calle y un guardia un policía estaba video tras video. Yo estaba esperando a alguien y el policía, otro video, pues estar ahí parado. Ahora, no solo en cuanto a tiempo, sino en cuanto a mente. Y es lo que está, así piensa la gente. ¿Cómo normalizamos el mal? ¿Cómo me convenzo de que el mal está bien? Viéndolo una y otra y otra y otra y otra vez. ¿No es cierto? Pues, ¿qué tiene de malo? Bueno, lo que hace daño, daña. Fíjense, híjole, ay Dios mío, me faltan tantas cosas. Bueno, los efectos, sí, a los efectos o la influencia de la maldad. Entonces, lo que hace daño o daña, yo, que hago o que dejo de hacer, pero también los efectos de la maldad, que es a lo que estoy expuesto en contenidos. Ahora, hay gente que, de verdad hay cristianos que nunca leen su Biblia en su casa, nunca, pero se saben películas de memoria, se saben tantas cosas, que no digo que esté mal, o sea, en el sentido de, está prohibido todo, solo Biblia, 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 ¿no? Pero estamos 100% expuestos al mal y 0% expuestos, bueno, no 0, vamos a poner 4%, vamos a decir 4% expuestos al consejo de Dios. ¿Qué va a ganar? ¿No? Escucho la predicación el domingo, medio la escucho porque me distraigo, medio cabeceo, medio me distraigo, ¿no? Y esa es mi exposición al consejo de Dios. De toda la semana. Y estoy expuesto a los chismes de la oficina, a las telenovelas, a las películas, a las series, a las conversaciones. Estoy expuesto a mis propios pensamientos. ¿Qué va a ganar? Como decían, los niños en las escuelas dominicales tienen 1 hora y media de estudio bíblico y expuestos toda la semana, ¿cuántas horas y horas y horas y horas y horas y horas a contenidos de diversos tipos? Que no digo yo, son del demonio, están mal todo lo que ven. No, pero es exposición, influencia. Cuando hablamos entre nosotros y hablamos de nuestros problemas, de las cosas que nos preocupan, de las cosas que nos angustian, escúchense, eso es muy bueno en consejería. Yo hablo bien poquito y cuando doy capacitaciones les digo, la consejería cristiana, la consejería bíblica, lo que menos hace uno es aconsejar. Porque uno está escuchando a las personas. No es una mala práctica, es uno estar hablando, recetando versículos y versículos que la gente pues ya conoce. Y no escuchamos a la persona, no entendemos su problemática. Pero no es clase de consejería. Lo que estoy diciendo es que cuando
hablamos en voz alta de lo que nos preocupa, de nuestros problemas, de lo que nos angustia, de cómo nos sentimos, de nuestros pensamientos. Cuando hablamos con alguien en quien confiamos, que ama a Dios, que amamos, cuando hablamos en voz alta de todo esto y nos escuchamos, decimos, esto acabo de decirlo, esto estoy pensando, esto estoy sintiendo. No somos tan conscientes de todo lo que estamos viviendo hasta que muchas veces lo hablamos en voz alta. Y no nos damos cuenta de las influencias. Les voy a decir algo bien sencillo. Aunque usted apague la tele y nunca vaya al cine y no abra ningún libro, porque puede decir, ay, para no ser mal influenciado, pero está en redes sociales y, ay, esta frase está bien bonita y la comparto. Y cuando uno ve, y a lo mejor usted va a pensar, el hermano Efraín está compartiendo algo que es una frase bonita, pero que contradice el evangelio completamente. Y no se da cuenta, Efraín. ¿Por qué no me doy cuenta? Porque estoy influenciado. ¿No saben cómo he visto esa imagen de, algunos lo llaman karma, la Biblia lo llama lo que siembras cosechas? ¿Qué rayos es eso? Comparando la religión hinduista y budista con el evangelio. O sea, como diciendo es lo mismo. Y doblemente ignorancia, porque ni conocen el hinduismo ni el budismo ni el evangelio. Y uno podría decir, bueno, pues qué bueno que no conoce el hinduismo y el budismo. Al contrario, yo los animo, investiguen, conózcanlo, para que vean cómo chocan las creencias que está adoptando la gente masivamente en México, en un país como el nuestro. La gente está adoptando las ideas budistas e hinduistas, pero fácil. ¿Saben por qué? Sobre todo budistas. Porque es una religión atea. No adoran a ningún dios. Entonces la gente, a ustedes les ha pasado cuando comparten el evangelio y dicen, no, es que yo no quiero creer en ningún dios. Pero absorben toda esta religión porque no hay ningún dios. ¿Saben quién es el dios del budismo? ¿Quién sabe? ¿Alguien que sepa así bien fuerte? Yo. El dios del budismo se llama Efraín, se llama Elías, se llama María Luisa, se llama Paola. Ese es el dios del budismo. Y no se dan cuenta. Ahora, hay cristianos que de verdad son más budistas que cristianos. ¿En serio? Y no se dan cuenta. ¿Por qué? Por la influencia de la maldad. La influencia es muy poderosa. También el mal, la degeneración. Y como cristianos, ¿hay degeneración? ¿No? Paso sin ver. Pero la degeneración es lo siguiente: no corresponder al propósito original de nuestra creación. Esa es la degeneración. ¿Cuántos han dicho, y quizá de nosotros, pero de la gente que no creo, dicen, yo no tengo ninguna religión, yo no mato, yo no abuso de niños, yo no, así cosas horribles, ¿no? Yo no hago todas estas cosas. No soy un degenerado. Bueno, somos degenerados cuando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones no corresponden al propósito original de nuestra creación. Impresionante, ¿no es cierto? Ay, yo no soy un degenerado. ¿Quién es tu Dios? Pues Jesucristo. ¿En serio? ¿Cuáles son tus decisiones? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué te guía en la vida? ¿Cuál es tu motivación para hacer las cosas? No, pues el dinero, mi bienestar, mi familia, mi esposa, mi iglesia, mi ministerio.
Pues todo eso es idolatría. ¿No? Degeneración. No cumplo el propósito. ¿Para qué fuimos creados? Para adorar a Dios. ¿Estamos haciendo algo que no me lleva a adorar a Dios? ¿No? El mal, cuando le digo a Dios, líbranos del mal, le estoy pidiendo a Dios, ayúdame a cumplir el propósito para el que me creaste. ¿Se dan cuenta? Ay, fíjense, va caminando aquí una hormiga y mi instinto fue, no fui creado para matar hormigas. En serio, aquí está, no lo estoy inventando. Culpabilidad y condenación. Cuando decimos, Señor, líbrame del mal, líbrame de que me halles culpable, líbrame de que me halles culpable, líbrame de ser condenado. Y ahí es cuando las palabras del Señor Jesús resuenan. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, fíjense, está hablando de la culpabilidad como sentencia, como la condenación, no como cuando hago algo mal, como me siento. Pero aprovecho para decir que hoy en día, y ustedes lo saben, se predica, no te sientas culpable. No, la culpabilidad es una prisión. Tú vive la vida, haz las cosas, si no salen como esperabas, salen mal, bueno, pues ya ni modo, pero no te sientas culpable. Dios mío, ¿qué sería de nosotros si no hubiera culpabilidad? Y no cuando peco y dijera yo, esto que hice estuvo mal, es pecado, ofende, daña, destruye esta relación, perjudica mi relación con Dios. Entonces no hay oportunidad para el arrepentimiento si no hay culpabilidad, si no hay esta culpa. Pero volviendo a esto, por eso dice moral y legal, culpabilidad, condenación. Es ese mal, líbranos. Ahora, yo sé que nosotros creemos en la seguridad de la salvación y en que la salvación no se pierde. Aquí el tema es, bueno, ¿crees que eres salvo? Vive como salvo. ¿Crees que eres salva? Vive como salva. Porque hay muchos que dicen, yo soy salvo. Y como la salvación no se pierde, y entonces están pecando deliberadamente. No viven como salvos. Y hay otros, de otra doctrina, que mataron a la hormiga, ya perdí mi salvación. Entonces, de verdad, se hunden en la depresión. Porque se quedaron sin esperanza. ¿Se dan cuenta? Entonces, líbrame del mal, Señor. Yo quiero ser hallado fiel. Cuando, como dice el himno, cuando ya se pase lista, suena mi nombre porque soy hallado fiel. ¿A qué mal se refería Jesús? De la maldad de otros que nos puede afectar. Ok, líbranos del mal, líbranos de que recibamos mal que otros hagan. Claro, se vale, es válido como oración, pero nosotros sabemos que en un mundo pecador, corrompido, depravado, cualquier cosa mala nos podría pasar, ¿no es cierto? ¿Y Dios es menos fiel por eso? Podemos tener una enfermedad grave, pues porque nuestros cuerpos todavía no han sido glorificados y estamos en este cuerpo mortal, producto de la corrupción del pecado. Nos vamos a enfermar y podríamos tener una
enfermedad que no tenga cura. Es parte de los efectos y de las consecuencias. Cosas malas nos podrían pasar. Es parte de vivir en este mundo que aún no ha sido renovado en su totalidad. Aguardamos ese glorioso día. Pero oremos porque el Señor nos libre de este mal que otros podrían hacernos, a nosotros, a las personas que amamos. ¿Y qué otro tipo de mal? Nuestra propia maldad. ¿Había pensado en eso? Líbranos del mal. Sí, pero de este mal. Este mal que soy capaz de hacer. Y ahí cada quien tiene que pensar. Porque somos diferentes, venimos de diferentes esclavitudes, de diferentes pecados. El pecado al que usted estaba esclavizado no era probablemente el pecado al que yo estaba esclavizado. Líbrame de mi propia maldad, renuévame, santifícame. Crucifico a este viejo hombre. Cada día, Jesús murió una vez y para siempre, pero yo cada día tengo que tomar las decisiones correctas y vivir en el Espíritu, vivir según este hombre resucitado que es nuestro Señor Jesús. Y dice que en el bautismo nosotros morimos con Él y vivimos con Él también, ¿no es cierto? Romanos 8. ¿Eso qué implica? Que cada día debo mantenerme renovando. Dice 1 Juan 3, el que crea que Él es puro, que se purifique. ¿No? Mi propia maldad. La siguiente, por favor. ¿Estás pidiendo que Dios te libre del mal, de todo ese mal? Porque implica entonces pensar de manera diferente. ¿Y cómo vamos a pensar de manera diferente? A ver, esa sí es una respuesta que no hay de otra. ¿Cómo podemos pensar de manera diferente? Si alguien se acuerda de un versículo específico, pero exactamente, siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, tenemos que ir a la voluntad de Dios, dice Romanos 1 y 2, específicamente el 2, que es ahí cuando yo compruebo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que soy transformado porque estoy renovando mi mente. El consejo de Dios es el que renueva mi mente. Es lo único que me puede librar de las influencias del mal, porque el mal no es solo lo que pasa. El mal son ideologías, son religiones, son formas de pensar el mal. Por eso están volviendo las religiones del lejano oriente. Por eso están volviendo y llenando Occidente, que era, digamos, por decirlo así, territorio cristiano. Porque si el diablo logra que tu mente esté influenciada por el mal, por el error, no por la verdad, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer y qué es lo que vas a hacer? El mal. Entonces, necesitamos pedir. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense, hay que pensar en las ventajas de orar de esta manera. Ser consciente del mal que mora en mí. Cuando oramos, líbrame del mal, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal, estoy siendo consciente del mal que mora en mí. El mal que soy capaz de hacer. Las esclavitudes de las cuales ya soy libre, pero de las que vengo. Y que se elige, la libertad se ejerce, no es cantar un canto hermoso en la iglesia acerca de la libertad. Ser libre es tomar decisiones de libre. Estoy pensando esto. No, ese es un pensamiento que me lleva a la esclavitud. Tengo que pensar
como libre. Se está apoderando de mí la ansiedad. Tengo que pensar como libre y sujetar las emociones que buscan dominarme para decidir como libre. Decidir por lo que es verdadero, por lo que es bueno, por lo que es justo. Empieza aquí. Tengo que ser consciente del mal que soy capaz de hacer potencialmente. ¿Cómo sabemos eso? Porque los pensamientos vienen, ¿no es cierto? Vienen e identificamos, caray, esto que estoy pensando no es bueno. Eso me hace consciente, es información. Cuando siento odio o cuando siento enojo, pero si no controlo ese enojo me va a llevar a hacer algo que está mal. Se va a convertir en ira. Entonces, es información. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Ahí, esto es lo que potencia, el mal que soy potencialmente capaz de hacer. No. Elegimos la libertad porque elegimos la verdad, porque elegimos la justicia, porque elegimos el amor que hay en Cristo. ¿De dónde vamos a sacar eso si no estamos renovando nuestro entendimiento con el consejo de Dios? Cada día, cada día, cada día. Conocer nuestras debilidades. ¿En qué somos débiles? Particularmente débiles. Cada uno. Tú en lo particular, ¿en qué eres débil? Ser conscientes de la condición pecaminosa de otros. Orar, fíjense, no me dejes caer en tentación. Pues tengo que saber qué es lo que me tienta. Hay alguien que viene del alcoholismo. No estoy profetizando. Hay alguien que viene. Probablemente sí lo hay. Pero, y a lo mejor yo no vengo del alcoholismo. Si yo veo alcohol ahí servido, a mí no me va a tentar, pero a alguien sí. Y por eso en Romanos 14 y 15, y cuando habla de los que son fuertes, de los que son maduros y de los que son débiles en la fe, dicen, si vas a hacer esto y va a llevar a pecar a otro, no lo hagas. Usa tu libertad sabiamente, por amor a tu hermano que es débil. ¿Por qué les digo esto? Porque debo ser consciente de lo que soy capaz de hacer, de lo que vengo, de lo que Dios me hizo libre, pero también consciente de la condición pecaminosa de los demás. Que vienen, en el contexto de la iglesia, venimos de ahí todos. Y fuera de la iglesia, bueno, es obvio. ¿Qué pasa cuando no somos conscientes de la condición pecaminosa del otro? Somos impacientes, ¿no es cierto? No tenemos gracia para el otro. No somos bondadosos. No somos amorosos. Es decir, fíjense lo que les estoy diciendo. Cuando somos conscientes de la condición pecaminosa del otro, sea porque de ahí viene, aunque ahora es libre, o sea porque ahí está, cuando peque, vamos a poder ser pacientes. Cuando peque, vamos a poder ser amorosos. Cuando peque, vamos a poder extenderle gracia. ¿Sí me estoy explicando? Porque cuando no consideramos que el otro es pecador, lo condenamos. Lo mandamos derechito al infierno. ¿Sí? Es que esta persona, ¿qué cristiana va a ser? Sí, mira, lo que hizo o lo que no hizo. Líbrame del mal. Líbrame del mal que hay en mí, porque estoy condenando a la persona. Pero también líbrame del mal, porque si yo oro así, soy consciente que el otro necesita libertad que no tiene ahora en este momento, pero yo sí la tengo.
puedo ser paciente, puedo ser bondadoso, puedo ser compasivo. Eso cambia mi relación con el otro completamente. Eso me capacita para amar al prójimo. Entonces necesitamos orar así, porque ¿quién iba a decir que orando así Dios nos iba a estar capacitando para amar al prójimo? Yo no. Yo cuando pensaba líbrame del mal, pues ¿saben cómo pensaba? Bueno, no digo así justo cuando empecé a hacer este estudio, pero antes de que entendiera estas verdades, yo estaba a la defensiva, hermanos. Vivía a la defensiva. ¿Sí? Me hicieron algo, pues estaba a la defensiva contra cristianos y no cristianos. Estoy pensando que el otro es el malo. Ese es el problema. Estoy viendo al otro como mi enemigo. ¿Y el otro es mi enemigo? Si está esclavizado a pecados, no puede decidir libremente, no puede pensar correctamente y veo al otro como mi enemigo. Es una actitud completamente carnal de mi parte. No estoy siendo espiritual cuando trato al otro de esta manera. Bueno, seguimos. Bueno, claro, esto tiene que ver completamente con lo que estoy diciendo. Ser sensible de la debilidad humana. Ser sensible. El otro podría fallar. Mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi pastor, mi hermano, mi hermana de la iglesia, quizá podría fallar. Podemos perseverar porque estamos siendo conscientes del mal que podríamos hacer, pero también extendiendo la gracia hacia otros, y podemos perseverar si oramos de esta manera. Si oramos de esta manera, ejercemos nuestra libertad, por supuesto. Si oramos de esta manera, el carácter de Cristo es formado en nosotros, ¿no? Ahora se ve mucho más claro. La que sigue, por favor. La prueba me libra del mal. Fíjense que la palabra traducida como tentación es, en nuestro buen griego, peirasmos. Y esta palabra es una palabra neutra en el griego. Las pruebas, como ustedes y yo sabemos, son un medio para crecer espiritualmente. Y si crecemos espiritualmente, crecemos moralmente, crecemos emocionalmente, maduramos. Cuando crecemos espiritualmente, lo espiritual no es una cajita que ponemos junto a lo emocional, junto a lo mental, ¿no? Algunos nos enseñan a poner en cajitas diferentes, y lo espiritual aquí. No, cuando crecemos en todos los aspectos, porque el consejo de Dios nos ayuda a madurar en todos los aspectos, no solo en el espiritual, sino mentalmente, emocionalmente, en todos los aspectos. Entonces, la prueba nos ayuda a crecer. ¿Por qué? Porque tenemos que ejercitar la libertad, ¿no? No nos dejes caer en tentación. No permitas que cuando seamos probados elija la esclavitud. No permitas eso, Señor. No me dejes que cuando sea probado. Ahora, acuérdense que Dios no tienta. Acuérdense lo que dice Santiago 1. Dios no tienta a nadie. Es decir, Dios no incita a alguien a hacer lo malo, a hacer lo injusto. Dios no incita a nadie a hacer lo malo. Eso es lo que nos dice Santiago. Pero como es traducida la palabra como tentación, ahí es donde podría causar confusión. Esta palabra tiene que ver más con la prueba. Cuando llega una situación, tienes dos opciones: hacer lo bueno o hacer lo malo. Tienes dos opciones: hacer lo justo o hacer lo injusto. Actuar según la verdad o según la mentira. O sea, hay solo dos opciones en la vida en cada decisión. ¿Ok? Entonces, eso es
no me dejes caer en tentación. Ayúdame a vivir según la libertad que me has dado en Cristo. ¿Sí? Entonces, dice Santiago 1, versículos 2 y 3, hermanos míos, tened... No, no es cierto, esta es otra cita. A ver si alguien la identifica. Hermanos míos, tenedlo por sumo gozo. No, sí es Santiago, que cuando os encontréis en diversas pruebas, o sea, peirasmos, sabiendo que la prueba de vuestra fe te produce paciencia. A ver, vamos a comprobar si sí está en Santiago. Ya uno ya lee tantas cosas que ya nos... Sí, es Santiago 1, versículos 2 y 3. Lo voy a leer en NBI. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Es decir, nos lleva a madurar cuando tenemos que decidir, nosotros pensamos en, es que fui probado en esta semana. Y es que algo muy importante me pasó. Pero la verdad es que somos probados todo el tiempo. Todo el tiempo. Y cuando estamos en una conversación, soy probado para ser egoísta o para amar a mi prójimo. Porque me está contando algo y ya estoy pensando en lo que, sí, eso me pasó una vez, y no estoy escuchando. Y me está contando algo que le produce sufrimiento y ya estoy pensando yo en la respuesta. Ahorita le voy a recitar el Salmo Joshua, ¿no? Porque soy bien espiritual y no escucho, ¿no? Egoístamente. En ese momento soy probado también. En un pensamiento, cuando llega un pensamiento al que no le debo dar cabida, soy probado. Ok. En la siguiente, por favor. Entonces, cuando soy probado, soy consciente del mal que mora en mí, conozco mis debilidades y permito a Dios trabajar en ellas. Cuando soy probado, soy consciente de la condición pecaminosa de otros. Esto significa que no es personal. No hay que hacer las cosas personales. El otro está actuando según su naturaleza pecaminosa. No es contra ti. ¿Qué necesita? Libertad. ¿Puedes ser tú un vehículo o una herramienta para que el Señor Jesús le dé libertad? Sé esa herramienta. En vez de decir, como dicen estas filosofías ahora, como es una persona tóxica, me tengo que alejar de ella por mi salud mental y emocional. Les digo, filosofías que influencian nuestra mente. En vez de decir, esta persona está... Perdón que voy a hacerle de este lado que no hay nadie. Esta persona está esclavizada a su pecado. No puede actuar sabiamente, libremente, como yo debería hacerlo. Necesita el Evangelio, necesita a Jesús, necesita el Espíritu Santo. Pero como soy influenciado por las filosofías de hoy, entonces es tóxica, yo me alejo, ¿no? Bueno, todo esto que acabábamos de ver en la otra diapositiva, pero la prueba, eso es lo que me permite ser sensible a la debilidad humana. Puedo perseverar en Cristo, ejerzo la libertad con la que Jesús me hizo libre, le hice libro, pero es libre. Y bueno, soy un libro que habla de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va. El carácter de Cristo es formado en mí. La que sigue, por favor. Pidamos porque en la prueba Dios nos libre del mal. En cada prueba Dios nos puede librar del mal. En cada prueba. Sea chiquita o sea grandota. Tenga que ver con una debilidad mía o no. Cada prueba puede ser una respuesta a mi oración
líbrame del mal, Señor. Ahí está la prueba. ¿Qué vas a decidir, Efraín? ¿No? Entonces yo puedo responder a mi propia oración por el poder de Dios, no porque sea muy chipocludo espiritualmente, sino porque Dios me capacita, me da su espíritu, me da una nueva naturaleza espiritual. Ya hizo todo Él. Me regenera para que cuando llegue la prueba decida libremente, obedientemente, y entonces no solo pase la prueba, sino que está produciendo más y más el carácter de Jesús en mí. Y además me libra del mal, de mi mal y del otro. Es que sí me afectó porque me llamó no sé qué. Necesitas que te libre del mal. Porque si la ofensa del otro te afecta para perder el control, necesitas que te libre del mal, a ti. ¿No es cierto? Entonces, por eso dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Que eso no está en todos los manuscritos, pero en muchos sí está. Y fíjense cómo cuando entendemos, sí, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, el Señor es capaz de librarme del mal. Responde mi oración. Puedo decidir libre y correctamente. Me faltó todavía un poquito, pero creo que ahí podemos llegar. Nos vamos ahorita en un momento más a bajar a desayunar, pero yo quisiera escucharles a ustedes. ¿Qué piensan de lo que han escuchado? ¿Qué piensan? Otro enfoque. Dios nos da a través de su consejo, de su palabra, nos amplía el panorama para tener un mejor enfoque de cuando oramos, ¿verdad? Que el Señor nos libre del mal, que no nos deje caer en la tentación. ¿Qué más te hace pensar esto? Los hago hablar para que lo procesen, porque ahorita se bajan, empiezan a platicar y se les van a olvidar muchas de las cosas que escucharon. Hablen ahora y no quiero que callen para siempre. Prosésenlo, de verdad. Necesitan ustedes hacerlo tanto como yo. Este ejercicio de enseñarlo, no lo enseña uno porque, mira cuánto sabe, sino porque uno necesitó procesarlo también. Los escucho. ¿Qué te hace pensar esto? Sí, preciosa. Allá. Sí, trabajar en nuestras vidas, vernos a nosotros mismos también, no egoístamente, sino examinándonos a la luz del consejo de Dios. ¿Qué más? Prosésenlo. Elías. Qué buen ejemplo. Wow. Sí, y podemos entender mejor cosas como esa. Frases como cosas. Fíjense cuánto contenido cuando enlazamos el evangelio para entender mejor cosas, podemos entender mejor frases como esas. Sí, cómo veía Jesús a quienes lo estaban crucificando. Y uno lo romantiza diciendo, mira qué hermoso es Jesús, está diciendo esto sobre los que lo estaban crucificando. Pero ahora tiene un significado diferente. Entendemos por qué Jesús estaba diciendo, intercediendo por ellos. Consciente perfectamente, lo llevó a la cruz, ¿sí? Esto tiene que ver con esto mismo, pero desde otra perspectiva. Acuérdense que verdad sin amor es legalismo, amor sin verdad es libertinaje.
Y Jesús tiene que decirle algo tan fuerte a Pedro como apártate de mí, Satanás. Es decir, Pedro, no estás pensando correctamente, según la verdad. Y Jesús dándole importancia a lo que debía de hacer. De eso dependía, los efectos cósmicos de no llegar a la cruz y no resucitar por consiguiente, de no morir por los pecados. Era terrible lo que le estaba pidiendo Pedro. Pedro no se daba cuenta, pero Jesús le tenía, era tan terrible que Jesús le tenía que decir frontalmente, esto que estás pidiendo viene del diablo, ¿no? Porque no podemos solo amor, 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 también amor y verdad, para que Pedro dimensionara lo que estaba diciendo, ¿no? Gracias. Uy, qué buenos ejemplos. Hasta parecieran mamá e hijo, de verdad. ¿Alguien más? ¿Algo? Sí. Sí, yo no puedo actuar como no libre, vamos a decirlo así, y él no puede actuar como libre, o esta persona. Nos relacionamos de manera diferente con la persona. Sí, gracias. Bueno, sigamos masticándolo y procesando.